Gracias por estar con nosotros. Me estaba diciendo Soulara que le alegra lo que está sucediendo. ¿Por qué le alegra lo que está sucediendo? Como decía Samuel y los amigos, el espionaje no es nuevo, ha existido desde los tiempos remotos y desde las épocas, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales, políticas en el mundo. Creo que hoy existe, sin embargo, una característica distinta y es el uso de medios tecnológicos extraordinarios que solo infelizmente pueden disponer, ¿verdad?, las grandes potencias. Esto de los drones, al que hacía referencia, o los aviones no tripulados. Lo de los satélites, ¿no es cierto?, ya llevamos cerca de 40 años con el uso, ¿no es cierto?, del espionaje o de la recolección de datos a través, ¿no es cierto?, de medios satelitales. Existen satélites, ¿verdad?, y centenares de satélites girando las 24 horas del día, los 365 días del año, alrededor del mundo, satélites militares destinados única y exclusivamente para, ¿no es cierto?, fines de recolección de inteligencia militar. Decirle nada más una pequeña cosita, Claudia, para nuestros amigos televidentes. La capacidad, ¿no es cierto?, de un satélite puede dar en informarnos la marca de una cajetilla de cigarrillos ubicada. Sí. Ahora bien, este uso masivo, ¿no es cierto?, de medios tecnológicos han llegado a límites definitivamente intolerables, inaceptables. Y yo decía, me alegra lo que está pasando en el mundo, porque hoy en día la sociedad en su conjunto, más allá de Estados Unidos, más allá de que Rajoy o alguien o los propios socios de la OTAN están reclamando, están, ¿no es cierto?, interpelando, hay un rechazo generalizado a este abuso, ¿verdad?, a este exceso de los medios. Yo recuerdo bien, debe recordar usted, ¿no es cierto?, Watergate. El espionaje no solamente iba en términos militares, en términos, ¿no es cierto?, también en términos de la política interna. Y el develar esos elementos, ¿no es cierto?, Watergate, el caso de la renuncia de Nixon y el espionaje al Partido Demócrata, ¿quiénes lo develaron? No era tanto la capacidad periodística, que sí la hicieron, fue un hombre de los propios servicios de inteligencia del FBI que, ¿no es cierto?, filtró datos, era la famosa garganta profunda, que llenó de datos o filtró datos para que la prensa pudiera hacer la investigación, y todos sabemos cuál es el resultado. Lo que ha pasado, yo encuentro un símil en garganta profunda o Snowden o estos topos que han llamado, que se llaman, ¿no es cierto?, de alguna manera a niveles de contrainteligencia, en este caso un consultor que ha develado, ¿no es cierto?, una estructura que era conocida, pero no en su real dimensión, que vulnera los derechos de los propios estados socios y de todo ciudadano común o de a pie. Pero hay dos puntos. Ciertamente ahora con los avances tecnológicos se facilita la tarea, pero antes, sin internet, sin satélite, vayan a ver los archivos en Alemania, los archivos de seguimiento a las personas a mano, con punta bolita, pero bien observadito, pero bien detalladito. Vean cómo los alemanes, por citar un ejemplo, hacían ese trabajo de seguimiento, pero con un trabajo de hormiga, de monasterio, que si bien hoy puede ser superado por el avance tecnológico, no le quita sistematicidad y no le quita nuevamente los riesgos que hoy se ven multiplicados seguramente, pero las estructuras de espionaje y de vulneración podían llegar también a estos niveles. Y cuando digo la vulneración de los derechos, volvemos al mismo tema. Usted dice exceso, abuso. ¿Cómo se determina el abuso de algo que no está normado? Si ustedes se casan, tienen a su mujer, dicen, me meto a tu cartera para ver si estás llevando suficiente plata para ir al mercado. Un ratito, ¿por qué tú te metes en mi cartera? Pero lo hago por tu bien, para ver si estás llevando un ratito, no te metas en mi cartera. Entonces, cuando una cosa no está normada, o de repente yo no estoy entendiendo bien, ¿dónde ponemos el límite? Esa es una de las preocupaciones que tengo. Sí, bueno, perdóname, Samuel. Antes era más, había que hacer un seguimiento particular, había que seguir a una persona, durante el siglo XX le podías poner un micrófono durante la segunda mitad del siglo XX, pero ahora es masivo. O sea, ahora, hace 15 años nos escribimos con correos electrónicos.
se ha legislado, la humanidad ha legislado muy poco acerca de eso. Entonces, me parece que todos son procesos, ¿no? Si ahora se revela que a todos nos espían los correos electrónicos, porque Estados Unidos tiene acceso a las bases de Yahoo y de Google, y todos tenemos Google o Yahoo, casi todos. Entonces, ahora nos dimos cuenta, saltó que nos espían a todos. Desarrollaron la tecnología para que cualquier teléfono, hace 20 años usamos teléfono celular, y también se ha regulado poco. Si tienen tanta facilidad para acceder a todos estos medios, cosa que antes no ocurría, evidentemente que hay una revolución tecnológica en permanente avance, y bueno, tendremos que darnos espacios para regular en esta materia. Creo que la Unión Europea lo está empezando a considerar, y hace un par de días se reunió el Mercosur en Caracas y también tocaron este tema. Entonces me parece que poco a poco nos tendremos que ir acomodando y legislando sobre esta materia para que dos tipos, con la tecnología que existe hoy día, desde el Pentágono, no puedan agarrar y espiar las comunicaciones y los correos electrónicos de todo el mundo. Además, ojo, ¿no? Decimos mucho, hemos dicho mucho Estados Unidos, pero espía a Estados Unidos, espía a Europa, espía a Brasil, espía a Cuba. Y yo creo que hasta en países como el nuestro, que pensamos que no estamos en la onda grande del aparato de espionaje, todos se espían. O sea, en Paraguay se espía, en Bolivia se espía. Sí, ¿o no? todos espían, ¿no? Una industria espía a la otra, yo los puedo espiar a él para saber qué piensa, para cualquier cosa. Pero los que se han atrevido a ir más lejos del espionaje sobre pretexto, ya repetimos una vez, de la seguridad mundial, ahora es mundial, ¿no? Yo te tengo que espiar porque si no hasta en tu país van a haber bombas. Es que se ha centrado solamente en el famoso espionaje de los 5, olvidando un pequeño paréntesis que la anterior semana lo hemos escuchado de James Worsley, es director de la CIA, que le llaman en realidad el espionaje actual como los 5 ojos. ¿A qué se refieren? Que en realidad la capacidad de este espionaje muy atrevido está en manos de los Estados Unidos, el Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia, que son los 5, y, entre comillas, que nos habíamos olvidado del famoso servicio, uno de los mejores en el mundo, del, ¿cómo se llama?, de Israel, Mossad de Israel, que prácticamente es el pilar fundamental de los Estados Unidos en el Medio Oriente, en Asia Meridional y en el África. En términos de espionaje, ¿cuál sería el top 10, ya que está entrando? El mejor para mí en el mundo del espionaje es el israelí y el británico. El británico prácticamente domina en cuestiones de controlar el Internet, por lo que se ha demostrado. Inclusive los británicos han sido calificados por los norteamericanos como aquellas hormigas que los norteamericanos sacan la información de emails, de correos, del Facebook, de Europa y de otras partes, y lo único que hacen los británicos es conectarse a esa red norteamericana y sacar lo que los norteamericanos están sacando, nada más. Y respaldarse ahora que hay estos problemas, estas intervenciones en el Medio Oriente, con la información que está brindando el Mossad de Israel. Y esa es la parte que nos hemos olvidado. Además, hace unos 15 o 20 años atrás, se espiaba a individuos, instituciones, ejércitos, etcétera, etcétera. Hoy en día el espionaje se ha globalizado y es un espionaje a la intimidad personal, a lo más íntimo de las personas, a lo más íntimo de lo que usted pueda hacer. ¿Se acuerdan ustedes los famosos yoyos de la Coca-Cola? Que en realidad era una campaña que había nacido con la Nimea de Alemania y precisaban hacer crecer eso junto con la Seven de Canadá. Fue el espionaje que prácticamente neutralizó eso y la Coca-Cola se hizo dueño de los yoyos. Sirve incluso para eso el espionaje, claro, para muchas cosas. No. Que debe haberlo, va a haberlo, sí, siempre va a haber. ¿De acuerdo? Pero y estamos aquí, están limitando los poderes de los Estados Unidos y no se va a frenar, por más que los alemanes vayan ahora a reclamar a los Estados Unidos por qué me espían, porque al final vamos a llegar a lo mismo. Tenemos que espiar. No. Y yo creo que van a llegar a la conclusión de decir, ¿saben? Llegamos al punto. No, tenemos van que a seguir espiando. No, es que es todo un sistema. ¿Pero cuál es su posición sobre el tenemos que espiar? No tenemos que espiar, tiene que seguir existiendo el espionaje lamentablemente para las grandes potencias, porque desde el que el señor Bush en junio de 2002 crea el famoso Ministerio de la Seguridad Patriota. No, perdón, todos espían, está bien, todos, tiene que seguir existiendo, pero ¿por qué se cayó Nixon? Por el espionaje, ¿no es cierto? Entonces... Pero eso no ha hecho que el espionaje no deje de existir, va a seguir existiendo. Bien, pero sí se puede legislar y controlar. De hecho, cuando se produce un espionaje como el de Watergate, el presidente tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque espió, pero de manera ilegal. Porque también hay leyes para... O sea, tenés que... ¿Hay espionaje legal?
Claro. Claro. Aparentemente hay espionaje. ¿Hasta qué No niveles? nos olvidemos ¿Pero hasta que, qué niveles? Si me permite, Samuel, mira... Es como espionaje, no como, ojo, no como tratamiento de la información de un Estado. Son dos cosas distintas. Quisiera, si nos permites el diálogo, muy rápidamente lo que dice Andrés. Estamos diciendo que reconocemos que no es nuevo, que no hay por qué gritar, ¿no es cierto?, al cielo, escandalizarnos de que había habido espionaje. El espionaje ha existido siempre y forma parte de las estructuras estatales de poder, de la lógica, etcétera, etcétera. Segundo, hoy hay un abuso. Hablaba de un término, antes de hablar, deslegitimado, por supuesto, ¿no es cierto?, de este espionaje masivo. Y coincidimos, ¿verdad? Y no trato de concluir el programa, ni mucho menos, no, estamos lejos de que, sin duda, esto no puede continuar, porque se ha excedido inclusive en los objetivos de, ¿no es cierto?, de seguridad estatal, llegando a situaciones. Creo que el tema de Watergate, de Nixon, es un ejemplo, ¿verdad?, de los excesos o lo que decía Samuel, el espiar, ¿no es cierto?, situaciones íntimas, privadas, etcétera, etcétera, que los mecanismos de inteligencia también se sirven de eso para lograr otro tipo de objetivos. Para mí, el tema democracia, el tema de libertades y el tema de la interpelación, ahora me dejo entender por qué decía, me alegra lo que está pasando, Claudia, va a ser la única forma de poner límite, ¿no es cierto?, a esos excesos. Tecnológicamente no vamos a poder, y peor, países pequeños como el nuestro, o hemisferios, ¿no es cierto?, o pequeños como el que vivimos, difícilmente vamos a poder evitar. ¿Cómo evitar, no es cierto?, que un satélite esté girando y que esté filmando, ¿no es cierto? Es prácticamente imposible para nosotros. ¿Me dejo entender? Sin embargo, sí es posible, con la fuerza de la comunidad internacional, de la democracia, de la libertad de los propios países que hoy día están sufriendo los abusos, los excesos de, ¿no es cierto?, un espionaje masivo a través de las redes, a través de las comunicaciones, a través de los mensajes, a través del celular. Esto, yo me alegro. Y soy optimista de que esto se va a poner freno. Se va a poner freno por la propia presión de las propias ciudadanías, de las propias potencias. Ok, ayúdenme a entender el exceso a partir de qué. Es decir, cuando decimos abuso tenemos que tener un parámetro. Abuso respecto de un límite. Exceso respecto de, es decir, yo me puedo tomar una copa de vino, no es un exceso. Me tomo 5 botellas de vino, es un exceso. Para mí, pero de repente para ti no. ¿Hasta dónde va el tema? Si no hay una legislación, Samuel dice, legitimidad. ¿Hasta dónde es legítimo, hasta dónde no el manejo de la información de los estados? Díganme ejemplos, ¿hasta dónde, qué es legítimo y qué deja de serlo? Permitime una valoración. Temas que tienen que ver con la seguridad de un estado. El gobierno boliviano o la servicio de inteligencia boliviano saben que el grupo de Rosa Flores está por planear un atentado. Agarra, el fiscal le llama, o el X llama a un juez y dice, tenemos información de que este grupo está organizando, necesitamos oír sus comunicaciones y intervenir sus correos. Perfecto, se emite una orden y clandestinamente, sin que se sepa la opinión pública, se investiga. El gobierno de Estados Unidos le dice a Alemania, tenemos información de que el segundo de Bin Laden está en Stuttgart planeando un atentado a los trenes, o planeando un atentado dentro de Estados Unidos y queremos escuchar sus conversaciones. Habla el servicio secreto de Estados Unidos con el de Alemania, se ponen de acuerdo, piden una orden y se escucha a esos ciudadanos. Ahora, esto no tiene nada que ver con escuchar a Angela Merkel, porque no es un tema que inmiscuya la seguridad de ningún Estado, es espionaje político para saber qué opina Merkel sobre, no sé, sobre Obama. En el anterior ejemplo, este ejemplo está clarísimo. En la primera parte, Estados Unidos también puede decir, nos volaron 2 torres y por seguridad ahora necesitamos tener información, no solamente de aeropuertos, de gente que va y viene, y ahí los límites se hacen más difusos, ¿o no? No, los límites se rompieron mucho antes del 11 de septiembre, cuando Worsley, el exdirector de la CIA, que posteriormente fue director de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, el año 2000 le pide al Congreso una autorización
para que los sistemas de espionaje se extiendan más allá de las fronteras de los Estados Unidos sin autorización judicial, para que precisamente no les pase lo de Watergate. Y el Congreso de los Estados Unidos lo autoriza. Un año después, antes del 11 de septiembre, los europeos descubren parte de este espionaje y le reclaman al gobierno de Bush. Y el director de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos explica y da un argumento que para tirarse los pelos en Europa, y dice, sí, reconoce el director y les dice, entre comillas, sí, los estamos espiando a nuestros aliados en Europa, y no solamente a ustedes, a los japoneses, a los taiwaneses, inclusive estamos en una pelea de capacidad con el Servicio Secreto de Israel, queremos saber también qué hace Israel, pero a ustedes los europeos los estamos espiando, entre comillas, porque sabemos que ustedes pagan sobornos económicos a todo el mundo, cierre comillas. Desde esa oportunidad, hasta antes del 11 de septiembre, ya se sabía que había este espionaje, que no era ningún secreto, que tenía distintos fines para los Estados Unidos, que ahora, a partir del 11 de septiembre, han sobrepasado los límites, nuevamente repito, con este pretexto de la lucha contra el terrorismo, y están excediéndose, están llegando a reunir información no solamente para seguridad, sino para afectar, porque la información sirve también para afectar otros intereses. Económicos, como decía económicos, y políticos, también, militares, religiosos, etcétera. ¿Qué es lo que mencionaba Andrés y Saúl? Samuel, cerramos otra vez el bloque con usted, me voy a la pausa y luego volvemos. Vamos a intentar mirar nuevamente en el mapa político por dónde van las fuerzas y qué podemos prever en un corto, mediano plazo sobre las relaciones de poder. Estoy pensando esencialmente Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. ¿Y China? Ya volvemos con Estamos a Tiempo. Hola, bienvenidos. Yo soy Naya Claure y esto es A Comprar. Y te invito a que me acompañes de lunes a viernes a las 16:30 con su reprise, a las 18:30 y a la medianoche. No te pierdas de ver A Comprar, solo por Cadena A, Red Nacional. Esto es Cadena A, está donde estás. Continuamos con Estamos a Tiempo. Volvemos. Saúl estaba comentando la legislación, o más bien la distancia entre la legislación o las legislaciones vigentes y los avances tecnológicos que sin duda van mucho más rápido que las adaptaciones en cuestiones de legislación. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Estábamos hablando de Alemania, de Cuba, Fidel Castro, Entiendo que en el caso de Cuba, en Fidel Castro se ha salvado de varios atentados por el sistema poderoso de seguridad. ¿Tienen datos? Me voy a poner en el papel del abogado del diablo. Hoy día todos estamos satanizando, ¿verdad?, el sistema de espionaje y de recolección de información. Eso es inteligencia y eso es espionaje. En el otro papel, el trabajo y el uso de los sistemas de inteligencia y de espionaje han evitado muchas tragedias en el mundo. Yo soy un convencido de que los servicios de inteligencia, no solamente de los Estados Unidos, hoy día estamos satanizando Estados Unidos, la NSA, la CIA quedó, ¿no es cierto?, como bebé de pechos a estas alturas, etcétera, etcétera. Todos los países, en mayor o en menor grado, tienen servicios de inteligencia o espían, con fines internos de seguridad, pero también con fines, ¿no es cierto?, de seguridad externa, particularmente los países que tienen conflictos.
Vale decir, ejemplo, Israel, que ha desarrollado uno de los sistemas de inteligencia más desarrollados. Coincido con Samuel, la Mossad, ¿no es cierto?, se precia o se la reconoce como uno de los servicios de inteligencia más avanzados, desarrollados, complejos en el mundo, que está muy ligado a la propia supervivencia del Estado de Israel, ¿sí? Dos, el servicio de inteligencia cubano es por todos conocido, inclusive reconocido por la propia CIA, que le ha evitado, ¿no es cierto?, más de un intento de asesinato a, ¿no es cierto?, Fidel Castro. Se habla de un centenar de intentos de asesinato durante su periodo, y que gracias a los servicios de inteligencia y contrainteligencia de la organización cubana se ha podido evitar estos atentados, como la supervivencia del régimen político. Bueno o malo, no interesa, ¿verdad? En la Guerra Fría, los servicios de inteligencia han evitado en más de una oportunidad un nuevo holocausto nuclear en el mundo. Me refiero a evitar una tercera guerra mundial. En muchos momentos han habido situaciones casi al extremo de desarrollar, ¿no es cierto?, un conflicto nuclear. Un ejemplo pequeño, la instalación de los misiles soviéticos en Cuba. Esto ha sido detectado, ha sido, ¿no es cierto?, conocido gracias a los servicios de inteligencia, gracias al uso de satélites, gracias, ¿no es cierto?, al uso, y cuando no se ha podido generar mecanismos diplomáticos, también para eso sirve la inteligencia, ¿verdad?, la información para alimentar a quienes son los tomadores de decisión política de las potencias y generar resultados, ¿no es cierto?, en la vía pacífica o en la vía, ¿no es cierto?, de evitar conflictos. Pongo la otra cara, ¿no es cierto?, de la medalla. Hoy estamos satanizando, ¿no es cierto?, todos nos espían, es infeliz. No solo Estados Unidos, ¿no es cierto?, utiliza de estos sistemas. Todas las potencias y todos los países, también nuestro país, en chiquito, en precario, ¿no es cierto?, en vía de desarrollo, también tienen sus servicios de información y de inteligencia. Sí, eso es cierto, y además una pequeña aclaración, ¿no? La crisis de octubre de 1962 de los misiles fue gracias a la inteligencia aérea, ¿no?, los vuelos de reconocimiento complementados con satélites de comunicación que hacían los Estados Unidos. Y la segunda oportunidad es una historia que no está guardada, está dada a conocer, pero que la gente lamentablemente no la conoce mucho. Es que los servicios de inteligencia, especialmente británicos y franceses, la segunda oportunidad en que el mundo se va a la Tercera Guerra Mundial fue en octubre de 1973. Todo en octubre, ¿no? Octubre de 1973. Los octubres. Octubre, no sabremos. Es cuando la guerra del Yom Kippur, Israel, países árabes, cuando curiosamente la ofensiva árabe, especialmente la Siria, se detiene cuando estaba a punto o a las puertas de Tel Aviv, la ofensiva en Quneitra, ¿no? Nadie se imaginaba qué había pasado, por qué se había detenido la ofensiva, y era precisamente porque los servicios de inteligencia británicos habían logrado detectar y detener una amenaza israelí, porque Israel cuenta con un pequeño arsenal de armas nucleares, que estaba a punto de sufrir una derrota. Y utilizaron el argumento de que, ojo, o detienen la ofensiva árabe o nosotros utilizamos este material para defendernos, y esto va a causar pues una hecatombe en todo el Medio Oriente. Porque si bien los árabes, determinó el servicio secreto francés, no tenían armas nucleares para responderle a Israel, pero sí tenían los medios económicos para comprarlas, ya sea en China o en Rusia. Ha sido tal vez una de las pocas luces que ha tenido el servicio de inteligencia para tener grandes catástrofes, ¿no es cierto? Y que en realidad, lo que le decía a Andrés, lo que les decía a ustedes, el espionaje actual que tienen los Estados Unidos, que han pasado todos los límites, no va a cambiar, va a mejorar, porque todo este sistema que incluso lo implantó Bush al crear el superministerio de la seguridad patriota, la ley de la seguridad patriota, así le llamaba Bush, que destinó 38.000 millones de dólares y más de 170.000 agentes, entre civiles, militares, etcétera, etcétera, que están ahora en servicios en todas partes del mundo. Son 17 agencias, y todo este montaje no se va a caer, no se va a caer.
Ahora fíjense el trabajo también hacia los medios de comunicación, en la ficción y en la no ficción. Estoy pensando en la cantidad de literatura, películas, es decir, la creación de relatos y de personajes también inspirados por este contexto. Me parece que es interesante, me parece que forma parte también de la cultura contemporánea, y al lado está el tratamiento ya no de ficción, sino el tratamiento periodístico. No sé, Andrés, que es periodista y que está mirando de manera particular los medios internacionales, cómo está viendo el tratamiento ahora, sea en el género de opinión, sea en el de la información, del espionaje y de esta bomba que ha reventado, ¿no? ¿Nos estamos ocupando los periodistas, los columnistas? Si me perdona, Andrés, le quitaré medio minutito nada más. Un tema de la importancia de lo que estamos hablando, Claudia. Y te felicito por el tema y te agradezco, ¿no es cierto?, por el programa. Apolo. Los bolivianos hemos sufrido, independientemente de valoraciones, en las últimas horas, ¿no es cierto?, una situación de sangre, de dolor, de luto, etcétera, etcétera. Hay un tema de inteligencia, ¿no es cierto?, para mí inexplicable, en chiquitito, en Bolivia, en nuestro país, en La Paz. ¿Qué ha pasado? Han entrado, ¿no es cierto?, fuerzas, se supone, con formación militar, policial, etcétera, etcétera, y han sido emboscados. Y toda la información que estamos recibiendo hoy es que eso ha sido preparado. Han habido inclusive casamatas, no importa, yo no estoy satanizando, no estoy entrando en ese tipo de valoración, me refiero al tema, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya fallecido de la forma, además, que ha sido victimizado un médico, que es un personal, ¿no es cierto?, civil de apoyo a las fuerzas, independientemente del resultado? ¿Qué ha pasado? Haya habido una omisión grosera de, ¿no es cierto?, inteligencia. ¿Cómo es posible? En la prensa, usted registre, Claudia, hace 15 días antes de los hechos, había las amenazas de que no iban a dejar entrar, etcétera, etcétera. Mira la importancia de la inteligencia. Usted quería simplemente decir... Pero volvemos al tema de la seguridad y el espionaje político o económico, porque nadie cuestionó que las labores de inteligencia estadounidenses para asesinar a Bin Laden, y yo creo que en esa cuestión habría varios aspectos que se podrían cuestionar, ¿no?, de violación de la soberanía de Pakistán, de ejecución de distintos ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero lo que se está cuestionando hoy es que espíen a Petrobras, espíen a Dilma, espíen a Angela Merkel. Obviamente que en temas de seguridad nadie cuestiona que el servicio de inteligencia cubano haya hecho las labores necesarias para abortar un plan de asesinato de Posada Carriles en Panamá. Evidentemente tuvo que hacer inteligencia externa, pero eso son cuestiones de seguridad. El tema de Apolo es de seguridad, evidentemente que hubo una falla en la inteligencia, pero me parece que no estamos cuestionando todo el espionaje, la inteligencia en general, sino las cuestiones que tienen que ver con cuestiones domésticas, políticas, económicas. Bueno, en el caso de Panamá y de los servicios de Fidel Castro se trabajaba mucho con infiltrar organizaciones, ¿no? Poner agentes de inteligencia cubana, tal vez en Miami, en distintos países, en El Salvador, en Centroamérica, donde operaba principalmente los grupos cercanos a Posada Carriles, que son los que generaron el atentado de Cubano, ¿no? Bueno, ¿y los medios? No me han dado bola con los medios. ¿Estamos tratando bien, Andrés? Los medios... Periodistas, columnistas... Se trata poco. En general los medios hegemónicos son aliados a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Ahora sí me parece que en los últimos meses no han podido tapar todos estos escándalos, pero en general mi visión es que hay un aparato cultural que sirve a la hegemonía cultural estadounidense y van a defender ese sistema. ¿Hasta cuánto llegó el escándalo por espionaje dentro de Estados Unidos o hasta cuánto se tapa? La verdad que hasta ahora no lo tengo muy en claro. Operación Hollywood se llama, un texto muy interesante que ha molestado mucho al gobierno de Estados Unidos, escrito por Bob Robb, que habla cómo los servicios ¿De cuándo es ese texto? Es de Bob Robb, ¿De qué año? Publicado durante la gestión de Bush padre, al que molestó, el que inclusive prohibió el libro por una temporada, donde nos habla, este periodista hace una investigación donde habla cómo los Estados Unidos, a través del Pentágono,
han montado una especie de servicio de inteligencia en los medios de comunicación y en los productores de cine, de películas, para que a través de la información, la alteración de libretos, de guiones, etcétera, etcétera, los Estados Unidos, el Pentágono puede enviar un mensaje, entre comillas, de inteligencia a los espectadores, donde el marín es el marín que nunca se rinde, el marín es el bueno, etcétera, etcétera. Es decir, que la frontera de la que yo hablaba de ficción, no ficción, no está tan dada, es decir, no, se penetra la ficción. Se penetra, y hasta, bueno, hasta inclusive, miren, las películas de Catherine Bigelow. De la operación, justamente, de la operación de Bin Laden y la última del caso de los rehenes precisamente iraníes. Esa película ha sido completamente financiada por el Pentágono para resaltar, entre comillas, claro, el valor de los SEALs norteamericanos, ¿de acuerdo? Y además, entérense ustedes, de que con estas películas como la de Top Gun, de los héroes, etcétera, etcétera, el Departamento de Estado ha autorizado la instalación abierta de sistemas de comunicación de inteligencia para reclutar a los niños, a los jóvenes que salen entusiasmados después de ver este tipo de películas y reclutarlos ya, aprovechando este servicio de inteligencia que le informan al público norteamericano, al gobierno norteamericano, perdón, decir, mira, así piensan nuestros jóvenes cuando ven los héroes en la pantalla, y esto es lo que tenemos que hacer, primero. Y segundo, en los Estados Unidos, ¿cómo decirles?, el servicio de espionaje, inclusive, entérense ustedes, recientemente la Agencia de Seguridad Nacional se ha instalado dentro incluso de las mismas Fuerzas Armadas norteamericanas, en especial del Cuerpo de Marines. ¿Por qué? Porque de 650,000 hombres o tropas que enviaron a Irak, a Afganistán, por lo menos 85,000 han desertado después de terminar su servicio. Tenían que ser reenlistados por el gobierno de Estados Unidos porque no hay gente que va al servicio militar en los Estados Unidos y hay mucha gente que rechaza la guerra, ¿de acuerdo? De estos 85,000 hombres, solamente 30,000 han sido reenlistados. Y recientemente los padres de familia, los papás que perdieron sus hijos en Irak y Afganistán, le están siguiendo un proceso al Pentágono porque han instalado un sistema de espionaje, de inteligencia, para decirle al gobierno, ojo, estos son los soldados que van a desertar, estos son los soldados que ya no quieren volver a ir a la guerra. El sistema de espionaje de los Estados Unidos no solamente es a nivel mundial, que se han excedido en todo, sino también en su mismo ejército. Y que está afectando prácticamente a todo. Se calcula que por lo menos son de 12,000 a 14,000 ex-marines que están refugiados, entre comillas, en México, precisamente por este sistema de espionaje. Vuelvo a la producción cinematográfica, literaria, para legitimar. Creo que es un aparato grande y por lo que cuenta puede ser muy efectivo, ¿no? El aparato mediático. En ficción, solamente estoy hablando de la ficción, no estoy hablando de lo periodístico, del aparato periodístico que existe también como un mecanismo de legitimación, finalmente espíenme para mi seguridad, o yo quiero espiar algún día cuando sea grande, yo quiero espiar cuando sea grande. Sí, dígame. Sí, no, lo que yo te quería decir, Claudia, es, creo que hay que ver un contexto de que es una realidad, los sistemas de inteligencia, el espionaje es una realidad, y lo que estamos constatando y rechazamos profundamente como concepto son, ¿no es cierto?, estas prácticas, primero masivas, que han roto cualquier límite, que han violado la libertad sagrada, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de su privacidad, de su locomoción. Porque hablar de 600,000 llamadas, hablar de 600 millones de comunicaciones interceptadas o analizar correos electrónicos, etcétera, etcétera, es, ¿no es cierto?, un uso masivo de espionaje utilizando naturalmente tecnología de punta. Esto no tiene ningún asidero, ni ético, ni moral, ni político, ni se justifica. Yo le decía al empezar la charla, me alegra lo que está pasando, porque se ha generado un debate, y un debate que sin duda, ¿no es cierto?, es de rechazo, de interpelación a estas prácticas. Qué bueno que lo estén haciendo más allá de razones ideológicas o políticas o de sistema, lo están haciendo, y este debate se está generando en las propias potencias, ¿no es cierto?, del mundo. Por eso soy optimista desde el punto de vista que vamos a tener que llegar a algún tipo de legislación, pero más que legislación, algún tipo de poner límite a estas prácticas que sin duda vulneran una esencia
elemental del concepto de democracia, que es la libertad. No sé si van a cambiar los lazos de poder, Estados Unidos, Europa, Merkel, Obama, porque ahora eso es lo que está en cuestión. A los árabes los espiamos, ¿no? A los latinos los espiamos. Pero a mí, dice Angela Merkel, ¿no? Le dice Obama. Me voy, sabremos el resultado de esta historia seguramente en un tiempo corto, porque la cosa está que hierve en noticias. Tocaremos seguramente el tema nuevamente, me parece interesante. Gracias. He salido con más información, más orientada, gracias a Saúl Lara, ex viceministro y ministro de Gobierno 2003-2005, Samuel Montaño, especialista en armamento y seguridad, y Andrés Salari, periodista internacional que ha decidido estar en nuestro país. Por eso le agradezco, y a usted le agradezco la atención, la compañía. Nos vemos con mi colega Lucía Sauma la próxima semana. Que tenga usted una linda semana.